Los poderosos me persiguen sin motivo. Mi corazón tiembla por tus palabras. Yo me alegro de tu promesa como el que obtiene un rico botín. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. 7 veces al día te alabo por tus justos mandamientos. Salmo 119, versículos 161 al 164. Mes de la Biblia, día 27. Distintas maneras de leer la Biblia, de acercarme a la palabra de Dios. Primero, una lectura académica, una lectura de estudio. Se puede leer la Biblia desde ese ámbito académico para tener mayor posibilidad de comprensión, sobre todo en esos aspectos de la composición de la Biblia. Cuándo, dónde se compuso, sus lenguas, su estructura, los géneros literarios, un poco del contenido en general, para conocer algo más de su composición. ¿Qué estudios podemos hacer en el ámbito académico? Primero, lo más recomendable es hacer un estudio sobre historia de la salvación. Que yo comprenda la relación entre esas dos etapas fundamentales, Antiguo y Nuevo Testamento. Cómo se fue dando la revelación de Dios, cómo fue Dios conduciendo al pueblo de Israel hasta llevarlo a la plenitud de la revelación en Cristo. Cómo comprender Antiguo y Nuevo Testamento, la relación entre ambos y toda esa manifestación de Dios en la historia. Es importante primero tener ese esquema básico de historia de la salvación. Posteriormente, podemos hacer algunos cursos específicos sobre Antiguo, sobre Nuevo Testamento. Alguna introducción general al Antiguo Testamento. Cómo se compone, cómo entender los libros de la Torá o de la ley, los libros históricos, los libros proféticos, sapienciales, qué sentido tiene el Antiguo Testamento, hacer un curso de introducción general del Nuevo Testamento, su composición, sus libros, su contenido. Y posteriormente puedo hacer algunos estudios específicos. Normalmente ya se van haciendo por bloques, esos bloques que se van estructurando conforme a los géneros literarios. Hacer un estudio sobre Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Su composición, su estructura, sus enseñanzas fundamentales. Hacer un estudio sobre los libros históricos. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el ambiente en que surgen? ¿Cuáles son las problemáticas del pueblo? ¿Cuál es la revelación que Dios va haciendo? ¿Cómo va acompañando al pueblo en su historia? Hacer un estudio sobre los libros proféticos, su historia, su problemática, su predicación, su contenido. Igualmente así los evangelios o las cartas de Pablo o las demás cartas o los escritos de Juan. Se van haciendo posteriormente algunos estudios por bloques de acuerdo a los géneros literarios. Pues esa primera manera de acercarme a la Biblia es mediante un estudio de un conocimiento o desde el ámbito de la academia o el ámbito académico para estudio. Otra manera de leer la Biblia es
desde el ámbito pastoral. Se trata de hacer una lectura orientada de la palabra de Dios, dirigida especialmente a fundamentar el ejercicio pastoral, el ejercicio misionero de la iglesia. La catequesis debe estar basada, fundamentada en la Escritura. Toda acción pastoral tiene como fundamento el texto sagrado, de donde se desprende toda enseñanza y toda acción apostólica de la iglesia. La iglesia misma en los documentos, en los sínodos actuales, nos ha recomendado y recordado, la escritura debe animar toda la pastoral. Entonces, se trata de acercarme a la palabra de Dios para fundamentar toda mi acción pastoral. O igual, que yo realice mi catequesis, mi enseñanza, mi formación catequética o pastoral, basada siempre en el contenido, en la enseñanza de la palabra de Dios. Una tercera forma de leer la Biblia o de acercarme a la lectura de la palabra es la lectura espiritual. Nos acercamos a la palabra de Dios también para orar, para alimentar nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Los salmos de la Biblia nos presentan la oración fundamental de la gente devota de Israel, del pueblo de Dios, que llevaron sus situaciones personales, sus problemáticas, sus anhelos, sus angustias, sus alegrías a la oración. Y ahí va surgiendo todo tipo de oraciones, de súplica, de arrepentimiento, de alabanza, de acción de gracias, de confianza. La iglesia misma ha asumido, ha aceptado esas estructuras de oración que ya se venían dando en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, mediante los salmos. Y la iglesia ha estructurado la liturgia de las horas, un libro estructurado de oraciones para que a partir de los salmos, cánticos y algunas lecturas de la palabra de Dios podamos orar la mañana, en el día, la tarde, la noche, mediante esos esquemas. Pues una forma práctica de lectura espiritual a través de la Biblia es la liturgia de las horas. La lección divina, que esta la dejamos para otro tema, y luego también hay otras formas particulares de lectura personal o grupal, lo que sea, para orar con la palabra de Dios. No solamente hacer una lectura continua del texto, sino una lectura pausada, una lectura meditada. Nos acercamos también a la palabra de Dios desde esa lectura espiritual. Y luego, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito pastoral, ya sea en el ámbito espiritual, podemos hacer una lectura grupal o familiar en encuentros periódicos, programados. Se puede hacer una lectura programada por ciertos libros, ya sea en familia, ya sea en la comunidad religiosa a la que pertenezco o en el grupo de pastoral, elegir alguna lectura continua para nuestros encuentros, o bien se puede hacer una elección particular.
Cada persona, por ejemplo, que le toca dirigir un día de reunión, pues elige alguna lectura apropiada para la lectura. Entonces, se puede hacer esas lecturas en el ámbito grupal o familiar y también se pueden hacer en el ámbito personal. Cada uno de nosotros puede hacer un hábito de lectura permanente. Por ejemplo, una lectura general de toda la Biblia. Es muy recomendable que por lo menos una vez en la vida hayamos hecho una lectura general de toda la Biblia. Busquemos espacios, busquemos momentos. Ahora hay muchos medios en internet que así se le pueden buscar lectura de la Biblia en un año. Y ahí les van presentando varias formas para leer 2, 3 capítulos diarios y hacen una lectura de la Biblia en un año. Pero debemos buscar maneras que por lo menos una vez en la vida hayamos leído toda la Biblia. Otra forma también es, por ejemplo, siguiendo las lecturas de la liturgia diaria. Ya hay calendario litúrgico que nos presenta las lecturas de la misa diaria. También es otra forma personal, acercarme a leer las lecturas del día y ahí hacer alguna oración, alguna meditación. O también alguna lectura por libros. A veces en ciertos tiempos litúrgicos, por ejemplo, se da preferencia a un profeta o se da preferencia a otro libro, también puedo seguir esa lectura o elegir algún libro. Voy a leer el libro de Isaías y hago 2, 3, 5 capítulos en un día, otros 2, 3, 5 en otro día, hasta terminar el libro. Después otro libro y así. Cada quien personalmente puede ir eligiendo algunas maneras para la lectura, para la meditación de la palabra. Entonces, podemos leer la Biblia desde el ámbito académico de estudio, desde el ámbito pastoral para el ejercicio de nuestra catequesis, de nuestra enseñanza, y desde el ámbito espiritual para alimentar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y podemos hacer esas lecturas a nivel familiar, a nivel comunitario dentro de la iglesia, pero también a nivel personal. Lo importante es que pongamos en práctica nuestra creatividad, nuestro compromiso para pues hacer un hábito constante de lectura de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.